Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Leguizamón. Yo soy residente del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe y actualmente formo parte del Comité Científico de CONAREC. Esta tarde lo que traemos para ofrecerle a discusión es el estudio Voyager. Es un estudio que evaluó el tratamiento con rivaroxaban más aspirina en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica de las extremidades inferiores y van a ser sometidos a algún tipo de revascularización. Para comenzar con el marco teórico, recordemos que la enfermedad vascular periférica es una enfermedad que está en constante aumento hoy en día. Se estima que 200.000 millones de personas la padecen y tiene una fuerte asociación con lo que es diabetes, tabaco y enfermedad coronaria. En el año 2017, la Sociedad Europea de Cardiología larga la guía de enfermedad vascular periférica, en donde nos establece que el tratamiento antiagregante plaquetario para pacientes que son portadores de esta enfermedad y lo divide en asintomático, sintomático y aquellos que van a requerir revascularización. Es claro la indicación clase 1A para recibir monoterapia con aspirina clopidogrel en aquellos pacientes que son sintomáticos, pero no requieren de ningún tipo de tratamiento de revascularización. Pero ¿qué pasa con los pacientes que necesitan revascularización? El nivel de evidencia cae y difiere en el caso que si es percutánea o quirúrgica. En el caso que sea un tratamiento endovascular percutáneo, con una indicación clase 2AC, la terapia antiplaquetaria dual con aspirina más clopidogrel tiene una indicación durante el primer mes posterior a la revascularización y mantiene el mismo nivel de evidencia para prolongarla hasta el año o a largo plazo, pero como monoterapia, sea con aspirina o clopidogrel. Con la cirugía cambia, el nivel de evidencia baja y tenemos la opción de tratar con tratamiento antiplaquetario único, ya sea aspirina o clopidogrel, recordando que el clopidogrel tiene una preferencia sobre la aspirina con una indicación 2BB, o utilizar anticoagulantes, antivitamina K, ya sea hasta el año o a largo plazo. Y después vamos a ver de dónde salen estas evidencias, estas indicaciones, ¿no? Pero en el mismo año, en el año 2017, llega el COMPAS, este estudio que vino a cambiarnos un poco el paradigma del tratamiento antiplaquetario y anticoagulante en este tipo de pacientes. El COMPAS es un ensayo doble ciego multicéntrico que incluyó cerca de 27.000 pacientes, todos portadores de enfermedad aterosclerótica estable, en su mayoría coronarios, cerca del 66%, pero no un porcentaje menor, que era cerca del 27%, si mal no lo recuerdo, eran portadores de enfermedad vascular periférica estable. ¿Sí? Estos pacientes fueron aleatorizados a recibir rivaroxaban 2,5 miligramos cada 12 horas más aspirina. Otra rama fue rivaroxaban 5 miligramos día y otra rama solamente aspirina 100 miligramos por día. Al evaluar por subgrupos los resultados del endpoint primario, el cual fue un combinado de muerte cardiovascular, ACV e infarto de miocardio, se vio que el grupo de enfermedad vascular periférica de extremidad inferior estable tuvo una reducción significativa del endpoint primario, con un hazard ratio de 0,72, obviamente a costa de un aumento del sangrado, también en forma significativa. Este estudio lo que tiene de importante es que se tuvo que suspender en forma prematura porque se vio una eficacia mucho mayor de la combinación rivaroxaban más aspirina versus los tratamientos como monoterapia en aspirina y rivaroxaban para disminuir el MACE. Bien recuerdo, nos quedamos con el COMPAS, que fue en pacientes portadores de enfermedad periférica, pero estables. Ahora, ¿qué pasa en pacientes que tienen isquemia crítica? Aquellos pacientes que se presentan con isquemia aguda o con isquemia crónica que amenaza el miembro. Estos pacientes tienen un alto riesgo de eventos cardiovasculares. Sufren largos periodos de hospitalización, tienen un aumento en la mortalidad en el momento de la presentación en agudo de esta patología, cerca del 4%, tienen mucho más riesgo de amputación, mucho más riesgo de requerir una cirugía mayor para revascularizar ese miembro y obviamente aumenta el riesgo de hospitalización en UTI. Estos pacientes que se presentan tan críticos, aún después de haber sido revascularizados, presentan un 15% de discapacidad o muerte al alta. Si nos vamos voy a poner acá un segundito, el puntero, ¿está? Cositas técnicas. Si vamos a la imagen de la izquierda, vamos a ver que el paciente que se presenta en agudo y se revasculariza, cuando pasa una fase estable, sigue teniendo un aumento, o se mantiene en realidad, el riesgo de sufrir eventos mayores en ese miembro y aumenta 4 veces el riesgo de presentar un nuevo evento de isquemia aguda en el miembro inferior versus los que nunca se revascularizaron. O sea que tenemos un paciente crítico, con isquemia crítica, que necesita revascularización, que se revasculariza y aún así
tiene elevado su riesgo cardiovascular de eventos mayores en ese miembro inferior. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Actualmente no contamos con una estrategia antitrombótica efectiva post-revascularización. Todos los estudios o todas las indicaciones que tenemos generalmente se extrapolan. Estos resultados generalmente son estudios de pacientes con enfermedad coronaria que se le pusieron stent y que se vio que la terapia doble disminuía el riesgo de trombosis. Entonces se extrapoló al stent en la extremidad inferior. Pero en realidad no tenemos nada que nos guíe el tratamiento en la revascularización de miembros inferiores. Para apoyarnos un poco, recordemos de nuevo el primer cuadro que estábamos viendo de la ESC al principio, con los niveles de evidencia para post-revascularización. Les traigo acá lo que es el CASPAR, ¿sí? Que fue un estudio que evaluó la doble terapia antiagregante, aspirina más clopidogrel, versus solo aspirina más placebo en pacientes post-revascularizados, en la cual, si ven las curvas, no hay una diferencia significativa en ambos grupos en lo que es disminuir la oclusión del injerto, en revascularización, en amputación o en muerte. Y sí lo que hay es un aumento del sangrado, ¿sí? Con la doble terapia antiplaquetaria. Y si nos vamos al otro lado, ¿sí? Al lado derecho de la imagen, esto es un estudio que se publicó en el Lancet en el año 2000, donde se evaluó la terapia con anticoagulantes, antivitamina K versus aspirina en pacientes que fueron a bypass en extremidad inferior. Y vieron que no hubo diferencia en la terapia, al final un poco a favor de la anticoagulación, en la oclusión de los injertos, y sí digamos, del otro lado lo que se vio es un aumento en el riesgo de hemorragia en forma significativa y sobre todo del ACV hemorrágico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pacientes que son altamente críticos, que son muy vulnerables y que hay que hacer un equilibrio entre el beneficio y no beneficio de estos tratamientos. Entonces, teniendo el antecedente del COMPAS, en donde teníamos pacientes que pertenecían a un grupo estable de enfermedad vascular periférica, que les fue tan bien con la terapia rivaroxaban más aspirina, llegamos al objetivo de nuestro estudio, que es evaluar si en pacientes que se presentan con enfermedad vascular periférica, pero no estables, es decir, con síntomas críticos de isquemia arterial aguda, y que necesitan algún tipo de revascularización de la extremidad inferior, evaluar si la eficacia del rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina versus solo aspirina para reducir el riesgo de complicaciones mayores de la extremidad y de eventos cardiovasculares, y a su vez evaluar la seguridad de esta combinación de rivaroxaban más aspirina versus aspirina sola como monodroga. ¿Estamos? El diseño del estudio fue multicéntrico, incluyó 6.564 pacientes, fue aleatorizado, doble ciego por intención de tratar y tuvo un seguimiento con una media de 28 meses. Como veníamos hablando, dos grupos, rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más aspirina 100 miligramos día. El otro grupo, 100 miligramos día de aspirina más placebo. Los criterios de inclusión tenían que ser pacientes mayores de 50 años con enfermedad arterial periférica documentada, y esto tenía que incluir síntomas de isquemia, que incluía claudicación intermitente, dolor en reposo del miembro o bien la presencia de úlceras, evidencia de oclusión por imágenes o un índice tobillo-brazo anormal. La revascularización tenía que ser exitosa. ¿Sí? Una vez que teníamos los criterios de inclusión, evaluamos un poco lo que son los criterios de exclusión, se los dejo anotado en este lado de la pantalla, pero para destacar, más que nada, pacientes que por alguna patología tenían indicación de doble terapia antiagregante o por otra patología tenían indicación de anticoagulación, eran los principalmente excluidos, así como también personas que tenían alguna patología que tenga alto riesgo de sangrado. ¿Sí? Quedan ahí escritos para cuando lo quieran volver a revisar. Los outcomes tenemos el endpoint primario, que era un combinado de isquemia aguda de la extremidad, amputación de causa vascular, infarto, ACV isquémico y muerte cardiovascular. Los endpoints secundarios se los enumero ahí abajo, ahora lo vamos a ver bien desglosado un poco más adelante, pero el resultado del endpoint secundario se evaluó según incidencia y jerarquía. ¿Sí? Así que vamos a ver qué es lo que dio en cada punto. El endpoint de seguridad, un primario con la evaluación del sangrado TIMI mayor, y un secundario que era el sangrado mayor según la Sociedad Internacional de Trombólisis y Hemostasia, ¿sí? Que incluía todo sangrado fatal, todo sangrado de órgano o zona crítica y todo sangrado que requiere hospitalización con necesidad de hemoderivados. Bien, entonces, los enrolados totales fueron 6.772, de los cuales randomizados fueron 6.564.
¿sí? 3.286 al grupo rivaroxaban, 3.278 al grupo aspirina más placebo. Observen en rojo los que abandonaron en forma prematura y los que discontinuaron en forma prematura la droga. Fueron un 33.2% en la rama rivaroxaban y un 31.1% en la rama placebo. Si bien los números son homogéneos, son muy parecidos en ambas ramas, la verdad que no deja de ser un número menor. ¿Está? O sea, que hayan abandonado un 33.2% en forma prematura en la droga rivaroxaban nos puede haber influido un poco en los resultados, ¿sí? Y la discontinuidad anual del rivaroxaban fue de 14.2. Hablando un poco de características basales, solo para destacar, como factores de riesgo predominante, un 40% eran diabéticos y un 35% eran fumadores actuales. Como antecedente de enfermedades, tenemos un 32% en el grupo rivaroxaban eran portador de enfermedad coronaria, un 31% en el grupo placebo aspirina, y el antecedente de infarto, un 11% en ambos grupos. Números que son llamativamente bajos, ¿sí? Más teniendo en cuenta este tipo de pacientes. Ahora, algo también que hay que destacar es el uso de clopidogrel en estos pacientes. 51% de pacientes utilizaron clopidogrel en ambas ramas. ¿Sí? No es un porcentaje menor y tenemos que tener en cuenta que en algún momento del estudio, pacientes que estaban en la rama rivaroxaban más aspirina estuvieron recibiendo triple terapia. Los antecedentes de enfermedad arterial tenemos periférica, ¿no? El 95% refirió claudicación intermitente. Dentro de las indicaciones de la revascularización, el 77% fue por claudicación y solo el 23% por isquemia crítica, números que se mantienen casi iguales en las dos ramas. El tipo de cirugía, el 35% fue a bypass y el 66% a tratamiento endovascular o híbrido en la rama rivaroxaban más aspirina. La verdad que los números muy parecidos en ambas ramas. Acá hago un stop. Recuerdan que charlábamos que el 51% de la rama rivaroxaban recibió clopidogrel. Bueno, de este 51% que recibió clopidogrel, 9% fueron a cirugía y el 91% restante recibieron tratamiento endovascular. ¿Está? Bien, a la hora de hablar de resultados del endpoint primario, vemos cómo la curva en rojo, que es del placebo más aspirina, tuvo un 19.9% de eventos, mientras que el grupo rivaroxaban solamente presentó un 17.3% de eventos. Esta diferencia fue estadísticamente significativa, con un GC ratio de 0.85 y una P de 0.0085. Como pueden observar, la diferencia entre el punto final primario se empieza a ver desde el tercer mes de tratamiento post-revascularización y se mantiene hasta el tercer año, que es lo que duró el estudio. Fíjense a los 6 meses, al año y a los 3 años. Esta diferencia en todos estos tres estados, digamos, estos tres periodos, fue estadísticamente significativa. ¿Estamos? Entonces es un beneficio que parece empezar temprano y parece mantenerse en el tiempo. Cuando desglosamos los componentes del outcome primario, como vemos, fue estadísticamente significativa la reducción del endpoint primario, pero principalmente a partir de una disminución en la incidencia de isquemia aguda del miembro. El resto se mantuvo si ustedes ven el resto de los componentes, mantiene una tendencia a favor del rivaroxaban, pero el que más influyó en este resultado es la isquemia arterial del miembro. Cuando evaluamos por subgrupo el resultado del outcome primario, vemos que es bastante homogéneo y se mantiene el beneficio hacia la rama de rivaroxaban más aspirina, sin mostrar ninguna significancia en ningún grupo. Y cuando evaluamos el endpoint secundario, vamos a recordar que dijimos que era por incidencia y por jerarquía. ¿Sí? Ese es el orden. El primero lo ocupa un compuesto de infarto de miocardio, ACV isquémico, enfermedad por muerte coronaria, por causa coronaria, isquemia aguda del miembro y la presencia de amputaciones, la cual se redujo en forma significativa a favor de la rama de rivaroxaban más aspirina, con una reducción del riesgo absoluto de 3.52, ¿sí? Una P significativa y un hazard ratio de 0.80. Le sigue la revascularización no planeada del miembro a causa de síntomas isquémicos, con una reducción del riesgo absoluto de 2.48. El resto de los outcomes secundarios siempre se mantuvo a beneficio del rivaroxaban, algunos en más o menor medida, y lo que sí no se vio diferencia fue en el punto secundario de mortalidad. Fíjense que la rama rivaroxaban
más aspirina versus aspirina más placebo mantuvo casi el mismo porcentaje de mortalidad. Cuando vamos a evaluar el endpoint de seguridad, tenemos el endpoint primario de seguridad, que era el sangrado TIMI mayor, el cual se presentó en un 2.7 en la rama rivaroxaban más aspirina versus un 1.9 en la rama placebo más aspirina, siendo esta diferencia estadísticamente no significativa, pero al momento de evaluar, los puntos secundarios de seguridad, vemos que el sangrado ISTH, que es el sangrado dado por la Sociedad Internacional de Trombólisis y Hemostasia, que ya recordamos cuáles eran los puntos, sí dio significativamente mayor en el grupo rivaroxaban más aspirina versus la aspirina más placebo, ¿sí? La P fue significativa, el hazard ratio de 1.42. Pero con la salvedad de que la diferencia entre sangrado fatal y sangrado intracraneal no fue diferente en ninguno de los dos grupos, ¿sí? O sea que si bien el sangrado mayor, como punto secundario de seguridad, fue mayor en el grupo rivaroxaban, no hubo un exceso de sangrado a nivel intracraneal o a nivel sangrado fatal. Para dar un poco conclusión al estudio y poner todo esto en números, por cada 10.000 pacientes que tratemos con rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas más aspirina, 100 miligramos día durante un año, vamos a estar disminuyendo 181 eventos de outcome primario, ¿sí? 181 eventos de eficacia, a su vez de que vamos a estar produciendo 29 eventos de outcome de seguridad. Así que bueno, como para concluir un poco en el estudio, se observó que hay una reducción del 15% en el endpoint primario de eficacia, con una especial disminución en la isquemia aguda de la extremidad, la cual es consistente en todos los grupos. Todo esto hablando a favor del rivaroxaban más aspirina. El beneficio comienza en estadios tempranos, post revascularización, y se mantiene en el tiempo, como vimos, desde los 3 meses hasta el tercer año. Disminuyó la revascularización no planeada del miembro. Hay un aumento no significativo en el sangrado TIMI mayor y hay un aumento sí significativo en el sangrado mayor por la Sociedad Internacional de Trombólisis y Hemostasia, pero sin un aumento excesivo del sangrado fatal o el intracraneal. Ahora, algunas cuestiones que me planteé personalmente mientras iba leyendo el estudio, algunas ya se fueron resolviendo, pero otras presto a discusión. Sabemos, como dijimos, que el 50% del grupo rivaroxaban recibió clopidogrel. Estos pacientes que estuvieron recibiendo clopidogrel, primero, determinar qué tiempo lo estuvieron recibiendo y segundo, ¿influyó en el endpoint primario y en el aumento en el sangrado? Gracias a Dios esta respuesta se me resolvió, ya que hay un subanálisis de este estudio que evalúa cómo fue el impacto en los pacientes con y sin clopidogrel. Los invito a que lo vean, la verdad que es muy interesante. En el ACC los videos están, así que los invito a que vean ese subanálisis que les va a sacar bastantes dudas. El 33.2% discontinuaron el estudio en la rama rivaroxaban. Entonces, lo que hablábamos, puede esto haber perdón, no es 33, es 30.2, discontinuaron el estudio en la rama rivaroxaban. ¿Esto pudo haber influido o no en el endpoint primario? Quizá hubiésemos tenido un poco más de impacto de los números, eso puede haber pasado. El 35% fueron tabaquistas, me gustaría saber qué impacto hubiese tenido incluirlos en programas de cesación tabáquica, ya que no, al ver el anexo suplementario del estudio no estaban incluidos en programas de cesación tabáquica, sabiendo que obviamente el tabaquismo es uno de los factores de riesgo que más asocia a esta patología. Y segundo, cuando las características del paciente escapan a los criterios de inclusión del estudio COMPASS, sabemos que eran pacientes estables, pero tampoco son candidatos a revascularización. ¿Qué papel ocuparía el rivaroxaban en estos pacientes que nos quedan ahí en un intermedio? Cositas que me fueron surgiendo durante el estudio, las podemos discutir o no, se aceptan críticas, así que bueno, leemos los comentarios, ¿sí? Muchas gracias, creo que esto es un mensaje un poco trillado, pero quédense en su casa, que su familia se quede en su casa, que como bien dijo la doctora Morcos, en el día de ayer queremos verlos a todos en las jornadas de interresidencias de este año de CONAREC, así que bueno, un saludo y leemos los comentarios. Muchas gracias.